Hola, bienvenidos sean a este video. Finalmente, después de ¿cuánto? ¿2 meses? Podré terminar esta saga revisando los juegos de Puyo Puyo, ahora con Puyo Puyo Tetris 2. Este juego salió en las siguientes plataformas, y lo tengo en Switch, así que todo lo que diré es en base a esa versión. Antes de empezar hay que hacer unas cuantas aclaraciones. Primero, voy a spoilear todo. Si son personas que no quieren saber nada hasta que salga el juego en PC o lo compren en consola, entonces no les recomiendo ver mi reseña. Segundo, gran parte del gameplay aquí no es mío, debido a no tener capturadora y aún no está en PC. Porque los japos no saben lo que es un PC gamer. Lo poco mío aquí es por la habilidad de grabar videos cortos en la Switch. Tercero, si no saben lo que es Puyo Puyo, pueden ver mis videos previos para no tener que repetirme en ciertas cosas. Y finalmente, todo lo que diré en este video es sobre el juego base más su primer DLC. Desde antes del lanzamiento se anunciaron 5 DLCs gratuitos. Y hasta la fecha solo tenemos uno, ¿de acuerdo? Muy bien, terminemos lo que está pendiente. Echémosle un vistazo a Puyo Puyo Tetris 2. En el apartado visual el juego es estupendo. Rehicieron casi todos los sprites y fondos, junto con un mejor diseño de personaje. Puyo Puyo Tetris 1 era una mezcla rara de Puyo Puyo 7 y Aniversario 20. Aquí en cambio es una versión más pulida de Aniversario 20. Lo mejor son las animaciones de las spells, las mejores de la saga a mi parecer. Especialmente las que ocurren en el fondo, son estupendas. Creo que este es el juego más pulido de la saga en lo que se refiere a lo visual. Solo le faltan cutscenes como Obson o mínimo Fever 2 y sería el Puyo Puyo perfecto visualmente. Pasamos al audio. La música es buena. Creo que es mejor que Puyo Puyo Tetris 1 de hecho. Vuelve a tener ese aire electrónico para calzar con Tetris y posee piezas memorables. Para terminar, el voice acting. No hay mucho que aportar que no haya dicho ya antes, casi todas las voces calzan con los personajes. Me alegro que el cast del juego anterior volviera y espero se mantenga en futuro. Además de que, a diferencia de la precuela, uno puede colocar las voces japonesas si quiere, buen detalle. Mi única entre comillas queja es que rehusaron algunos voice clips para las spells. Raro. No creo que fuera por falta de tiempo. Grabaron voice clips nuevos para algunas spells y también voces para el modo historia. Bueno, no es algo que me molesta a decir verdad. Siguiente punto, el guión. La trama empieza un tiempo después de Puyo Puyo Tetris 1. Edge trae a T y a O al mundo de Ringo porque los mundos se están fusionando otra vez. Pero ahora algún desconocido lo está causando. Después de encontrarse con algunos personajes de la era Sega, dan con Marle, una chica que le encanta la diversión e hipnotiza a gente para que tenga combates eternamente. Luego de que Marle escapara, se reúnen con el escuadrón Tetra para finalmente ir a Primtown, porque Marle también ha hecho de las suyas ahí, donde deben ayudar a más personajes a librarse del hechizo de Marle, entre ellos personajes de la era Fever y Compile. Una vez hecho eso, todos van por Marle y al vencerla varias veces,
logran librarla del hechizo que la estaba controlando. Se veía que Marle no disfrutaba 100% de lo que hacía, que algo estaba mal. Ahora todo está claro. Era en contra de su voluntad, porque el villano principal la manipulaba, llamado Squares. Interesante nombre. Ok, lo entiendo. Marle es una alteración de la palabra círculo en japonés. Y ella representa a los puyos. Y Squares es cuadrados, por lo que él representa a los tetrominos. Pero creo que podría haber tenido un nombre más sutil, náfilo. Marle al volver en sí nos cuenta lo ocurrido. Ella antes era la fuerza que velaba por la diversión y el orden. Me gusta el cómo lo explica ella. Los combates de Puyo Puyo y Tetris tienen como objetivo entretener, pero además se deben seguir ciertas reglas para mantener un orden. Un día esta fuerza obtuvo conciencia propia y una forma física, Marle, quien se encarga de ver todos los mundos y velar por este balance. Luego ella decidió crear a Squares para no sentirse sola y tener un amigo, y decidió que él velaría por el orden y ella por la diversión. Después de los eventos de Puyo Puyo Tetris 1 y que los mundos se separaran, esto hizo que el cast se olvidara de los eventos de ese juego, pero seguían extrañándose el uno al otro, deseando que ambos mundos se conectaran de nuevo para reencontrarse, cosa que intrigaba a Marle e incluso apoyaba, pero para Squares le era ilógico porque iba en contra de sus ideales. Los mundos debían mantenerse separados y esto era una anomalía. Y Marle, al oponérsele, él le arrebató sus poderes, le lavó el cerebro e hizo que ella fuera por ahí fusionando los mundos e hipnotizara a gente para que librara combates, cosa que de hecho le daba poder a Squares, para finalmente encontrar a todo el cast y así tener energía suficiente para eliminarlos a todos. Cometer genocidio básicamente. Bastante turbio si lo piensan. Al dar con Squares y enfrentarlo varias veces, logran entender sus sentimientos y el por qué lo hizo. Squares es alguien bastante joven, un niño prácticamente por su edad, por lo que aún está en proceso de aprender. Los mundos están en constante cambio, eso no tiene que ser necesariamente una anomalía. Además, Marle deseaba ir a ambos mundos porque le intrigaba lo ocurrido, y Squares pensó que eso alejaría de su lado a su única amiga. Squares se da cuenta de su error, llegando a incluso disculparse y sentirse mal por lo que hizo. Y de pronto está a punto de explotar. Ocurre lo mismo que en el clímax de aniversario 20, él absorbió tanta energía que ya no puede controlarla. El cast logra ayudar a Squares para terminar con todos volviendo a sus mundos, deseando volver a verse otra vez. La trama es sin duda mejor que la del primer juego. Ahí habían personajes que actuaban raro porque razones. Aquí sí pasa por una razón coherente, además de no poseer mucho relleno. Puyo Puyo Tetris 1 tenía ese capítulo entero de entrenamiento por las puras. Aquí en cambio, si bien hay uno, este sirve a un propósito, que Marle recupere sus memorias para obtener información. Y la comedia es entretenida como siempre. En cuanto a los personajes, no hay muchas diferencias con lo que dije antes, para bien y para mal. Los personajes de Puyo Puyo siguen siendo versiones simplificadas a como eran antes, pero al menos puedo decir que no se pasaron mucho. El primer juego tenía escenas donde estaban derechamente fuera de personaje, como la Arle asustadiza o el Satán llorón. Aquí en cambio no recuerdo alguna escena de ese estilo por lo menos. El Escuadrón Tetra pues sí sigue siendo un personaje decente y agradable, X vuelve a ser en mi opinión el mejor de este grupo, y el resto, si bien les dieron más tiempo en pantalla y algo de relevancia en la trama, siguen sin ser muy importantes o carismáticos. Seth, O y AI siguen siendo meh. Jay y Ellie son otra vez unos traviesos que me hacen hervir la sangre, aunque debo admitir que no son tan molestos como antes. Me atrevería a decir que es más insoportable que antes debido a tener más tiempo en pantalla. No me opongo a que un personaje sea rudo o cretino con alguien. Si todos fueran amables con todos, no habrían conflictos ni comedia. Rafina, por ejemplo, llega a ser cretina con Kluk,
pero es por su temperamento y él choca con Kluk al ser un nerd con un ego por las nubes. Oh, we should just leave Four Eyes here if you ask me. Esto se vio desde Fever 1 y es gracioso, pero Rafina es así solo con ciertos personajes. Es por el contrario, es una perra con todo el mundo, por más amable que seas con ella. Ni siquiera Feli llega a tal extremo. Sí. Huh? Why would you leave me behind? You're just a dumb king on a dumb flying tin can with a really, really dumb haircut. I'm on a starship! Shut up! Beep! Hey, Essie! Do not call me that. Actually, don't talk to me at all. Did you know you can help out your friends during battles? What do you not understand about don't talk to me? Y más encima, al final ella dice que efectivamente ve a Amitate como su amiga y que la quiere, como si eso excusara su mala actitud durante todo el juego. No es como si se diera cuenta de sus errores y tuviera un arco de personaje. No. Y luego se preguntan por qué es de los personajes más odiados de la fanbase. ¡Eso te pasa por zorra! Ah, cierto, Ali también aparece aquí en forma breve. Ella fue una de las protagonistas en Chronicle, pero que no obtuvimos aquí, obvio. Y pues, ella sigue con el arquetipo de chica alegre y enérgica, solo que a ella le encanta decir lo importante que es el amor y el cómo ama a todo el mundo. Su personaje es básicamente esto. ¡Hola! ¡Te amo! ¿Y qué hay de los nuevos? Marle al principio es una mezcla de Ekolo por su afán por la diversión y Dar Arle por estar siendo controlada. Luego al liberarla, ella se vuelve jodidamente adorable. We are friends, aren't we, Marl? No, I mean, of course we are. It's just, I've caused so much trouble for all of you. There's no excuse for my actions, whether I was in control or not. I don't think I really deserve to be called your friend. Cierta antipática de pelo verde podría aprender una lección o dos. Y Squares es un muy buen personaje. Es un antagonista justificado. Lo que hizo fue debido a su falta de experiencia y en lo que creía correcto, para al final darse cuenta de su error. Incluso hay niveles extra donde se ve no solo su relación con Marle, sino también la culpa que posee. Aunque el cast lo perdonara, Squares aún no se perdona a sí mismo por su error, por lo que Edge, Satan y Ekolo van en su ayuda, enseñándole que él aprendió de su error y se volvió mejor persona por eso. Me encanta el diálogo en esta parte, probando que cuando Sonic Team quiere puede hacer cosas buenas a nivel trama. Así que la historia del juego es buena, comparte errores de su precuela, pero mejora en otros aspectos. Creo que está al nivel de Fever 1 o Aniversario 20 a mi parecer. Por último, el gameplay. No hay mucho que decir que no haya dicho en mi reseña anterior, es Puyo Puyo y Tetris, con los mismos modos de juego, Versus, Party, Swap, Big Bang y Fusion. Vamos a lo nuevo, el modo historia. Es lineal también, salvo que ahora está en forma de mapa, e incluso posee combates opcionales. Y si se pierden, hay opciones como un botón para ir al siguiente nivel, y una opción para ver el mapa de una forma más simplificada. Siguiente, Skill Battle, el cual debutó en Chronicle, pero esta es la primera vez que está en un juego localizado. Y también fue adaptado a Tetris. Creas un grupo de 3 personajes, y entre todos tienes stats de ataque, defensa, HP y MP. Y puedes subirlos de nivel, como si de un RPG se tratara. El objetivo es hacer cadenas o borrar líneas para bajar el HP del equipo rival a 0. Además de que cada personaje posee habilidades para usar en combate, al estilo Puyo Puyo N, con la diferencia de que gasta MP al hacerlos y poseen cooldown, por lo que no puedes spamearlos, menos mal. Skill Battle, sin embargo, tiene sus problemas. ¿Se acuerdan lo que dije en mi video de Puyo Puyo Tetris 1 sobre el desbalance? Aquí se nota más que nunca. Hay opciones muy rotas, especialmente en Tetris. Go on and do it.
Esto es un problema que estaba desde la demo y aún no parchean eso. Gracias, Sega. Por lo que Skill Battle es como Smash Melee o Brawl. Es divertido siempre y cuando nadie haga cosas rotas. Luego está la dificultad. Aquí añadieron dificultad adaptativa. Significa que el juego sube o baja la dificultad dependiendo de tus habilidades. Si eres bueno, el juego hará que la IA sea más y más difícil. Y si pierdes mucho, irá bajando. Eso es algo que arregla por completo mis quejas del primer juego en ese aspecto. La dificultad adaptativa es algo muy bueno y que siempre voy a aplaudirle a un videojuego. Y espero se vuelva un estándar en la franquicia de ahora en adelante. En serio, ya a la mitad de la aventura con mi habilidad, los enemigos tienen una IA equivalente a los enemigos difíciles de los recorridos Hara Hara en Fever 1 y 2. Este juego con la dificultad adaptativa es el más difícil de la saga. El problema es que esto resalta aún más el desbalance de antes. De hecho, creo saber ahora por qué la dificultad de la precuela era más baja de lo normal. Imaginen enfrentarse a una IA difícil donde este usa Puyo y uno Tetris. Sí, cuando eso pasaba en la aventura llegaba a ser tedioso. Recuerden, Puyo tiene ventaja por las cadenas largas. Además de que Tetris está nerfeado aquí por ser algo más lento. Debido a que un buen jugador de Tetris, antes con borrar líneas rápido le impedías al oponente a hacer cadenas largas. Por lo que en estos combates o debía perder para que la dificultad bajara o desactivar la dificultad adaptativa en las opciones. Esto me lleva a preguntarme si fue tan buena idea mezclar tanto ambos modos. No me refiero a que no exista Puyo Puyo Tetris, pero el hecho de que un jugador elija Puyo Puyo y el otro Tetris ha causado varios problemas en balance y en variedad de modos de juego. No hay Fever Mode porque adaptarlo a Tetris también sería muy difícil, también con otros modos como Bond, Son, Excavación, etc. Si ambos jugadores solo jugaran Puyo Puyo o solo Tetris, se arreglarían varios problemas. Finalmente está el online, que es sin duda mejor por tener diferentes ligas. Ya no hay cosas como mezclar Puyo con Tetris, gracias. Todo esto hace que esta secuela sea una de las más raras que he jugado en ese aspecto. Hay secuelas, por ejemplo, que son mejores que el original en casi todo aspecto, y también hay secuelas que son inferiores a su predecesor. Puyo Puyo Tetris 2 es raro porque arregla cosas y añade contenido nuevo, incluso personajes, música y el Raid Mode en el primer DLC, quedando aún 4 más. Pero aún creo que podría haber hecho más. El único caso similar que se me ocurre es Mega Man ZX Advent, en cuanto a hacer una secuela que se quedó a medio camino, en cuanto a hacer una buena secuela en toda regla. Una parte de mí está satisfecha y otra se pregunta, ¿dónde está el resto? Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo Tetris 2? Sin duda pienso que es mejor que el anterior, pero la pregunta real aquí es, ¿qué tan bueno es comparado con el primero? De nuevo, posee mejoras, mejor trama, mejor dificultad, mejor online y cosas nuevas como Skill Battle. Pero no creo sea suficiente. ¿Lo recomiendo? Bueno, si les gustó el primero, lo más probable es que les guste este también. Si no es el caso, ahí es más complicado. Honestamente pienso que es mejor esperar una baja de precio, por ahora. Si algo bueno que puede ocurrir son sus futuros DLCs. Si añadieran algún modo nuevo como Fever Mode per Puyo con Tetris, personalmente me daría por satisfecho y le pondría el 8. Solo el tiempo nos dirá la respuesta. Eso sería todo. Mis conclusiones de la franquicia no han cambiado honestamente. Sigo opinando lo mismo a lo que dije en mi video de Champions. ¿Se preguntarán si hablaré de otros juegos? No. Claramente hablaré de futuros juegos mainstream de Puyo Puyo. Pero juegos como Mina o Puyo Da, no me llaman la atención. La única excepción será Chronicle y debo esperar al parche en inglés. Pero saldrá eventualmente. Eso sería todo. El siguiente video no tengo idea. En serio, ya sé qué hacer en marzo, pero debo pensar en algo más para este mes. Ya veremos qué hago. Si jugaron Puyo Puyo Tetris 2,
Recuerden dejar su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.